Los fenómenos paranormales no solamente están ligados a la presencia de entidades o de seres que nosotros podemos visualizar como si fuera una persona o algún tipo de ser maligno, es decir, que tengan una forma específica. Algunas veces las propias visiones de lo que es algo que no existe como tal pueden llegarse a presenciar. Incluso se ha platicado del famoso barco fantasma que es visto en varias partes del mundo y que esto corresponde también a eventos paranormales. De la misma forma se han visto objetos, propiedades que desaparecen o cambian de forma. En el relato del día de hoy les voy a compartir algo muy relacionado con este tema. Esto le ocurrió a un taxista, el cual de esta manera es como aprendió que los fenómenos paranormales son una realidad, ya que él pues no creía precisamente de que algunas cosas pudieran ocurrir, de tanto que le habían platicado y que había visto. Muchas veces uno se vuelve incrédulo, porque algunas cosas pueden parecer fantasiosas simplemente, hasta que uno las vive. Resulta que este taxista en una ocasión había salido a trabajar por la nochecita, estaba oscureciendo y había estado pues dando vueltas por varios de los lugares por mucho tiempo y no había tomado ningún pasajero. Ya cuando dieron casi las 9 de la noche, un pasajero le hizo la parada en una de las calles y cuando se subió, él presintió que algo no estaba bien. Ya saben ustedes, cuando algo no está normal, uno lo presiente. Esta persona era una persona bastante alta, delgada, vestida con una ropa, digamos, formal, pero antigua. Y lo más extraño de todo es que él intentó hacer conversación con él, con el pasajero, y este se limitó simplemente a darle el saludo de las buenas noches y a darle la dirección. Le hizo un par de preguntas, pero ninguna de estas fue respondida, para lo cual el taxista entendió que el pasajero no quería platicar. Simplemente se limitó a llevarlo al lugar donde le había indicado. Cuando llegó era una colonia que estaba bastante lejos. Toda la zona, digamos, que estaba siendo construida. Había muchas casas en construcción y la casa que se veía donde él había llevado al pasajero era la única que estaba, digamos, habitada. Tenía la luz, una casa bastante grandecita, pero era la única con iluminación y aparentemente que estaba habitada. Dejó al pasajero y cuando se estaba quitando de ese lugar, recibió una llamada de su esposa, la cual le dijo que necesitaba que regresara a la casa porque ella tenía una urgencia familiar. Uno de sus familiares estaba en el hospital y ella necesitaba ir allá y él se tenía que quedar en la casa a cuidar a los niños, para lo cual pues fue algo normal. Es decir, llegó, se quedó con sus hijos, estuvieron platicando, jugando, durmieron y cuando llegó más tarde su esposa, pues platicaron un poquito de lo que había sido el día y terminó esa noche tal cual. A la mañana siguiente, cuando él llevaba a sus hijos a la escuela, uno de sus hijos le dijo que si era de él el reloj que estaba en el asiento de atrás y le preguntó ¿cómo que el reloj? Entonces el niño tomó el reloj y se lo enseñó. Era un reloj pues de metálico, pero se veía bastante antiguo, que estaba funcionando, pero obviamente no era de él. Entonces se puso a hacer memoria si alguno de sus pasajeros había dejado algo allá y recordó que la noche anterior él había limpiado el carro antes de salir a trabajar y que el único pasajero que tenía era el que había llevado a ese lugar, a esa casa que estaba a lo lejos y una zona que estaba construyéndose. Cuando llegó a la colonia, se internó a la calle esta que estaba solita y se dio cuenta que la casa donde él había llevado al pasajero estaba en ruinas. Era un lugar que estaba totalmente destruido. Es decir, era la misma casa, el mismo diseño, pero incluso había árboles, no tenía ventanas, las puertas estaban caídas, el techo se estaba derrumbando y él no entendía lo que había pasado. Entonces él pensó que se había equivocado, estuvo buscando por las calles y era esa calle. Era la calle precisa donde había llevado al pasajero. Regresó a su casa y le platicó a su esposa lo que había pasado. Y ella le dijo que él tenía que deshacerse de ese reloj,
porque aparentemente no era de alguien normal o cuando menos de alguien vivo. Entonces él le dijo que no quería deshacerse del reloj, que iba a intentar localizar al dueño, probablemente se había confundido. Entonces esa misma tarde salió a trabajar y en la noche se le ocurrió irse de nuevo a esa calle a tratar de encontrar la casa. Cuando llegó a la calle, la casa donde había ido en la mañana estaba de nueva cuenta en buen estado, estaba bien, tenía luces, tenía todo, y él se quedó impactado, imaginando que lo que vio en la mañana era una cosa y lo de la noche era otra. Se bajó para tocar la puerta, estuvo golpeando, pero nadie salió, y entonces pensó que probablemente no había nadie en casa. Él, pues obviamente como una persona honesta, quería regresar ese reloj. Cuando se quitó, dijo, pues voy a regresar mañana, ya marcó muy bien dónde había ido, y al día siguiente de nuevo regresó y la casa de nuevo estaba en ruinas. Esto ya le llamó mucho la atención porque ya no era una alucinación, y se lo platicó a más amigos, los cuales les dijeron que ese lugar probablemente era un lugar que tenía algún tipo de situación paranormal. La siguiente noche decidió ir con su esposa para que fuera testigo de lo que había pasado. Llegaron y vieron que estaba la casa iluminada y bien, pero no se atrevieron a bajarse, porque ya sabía que algo no estaba ocurriendo de forma normal en ese sitio. Su esposa le dijo que ese lugar probablemente tenía alguna maldición, para lo cual tenía que deshacerse del reloj. Él lo que hizo, pues obviamente no quería tirarlo a la basura, lo dejó en una casa de empeño, la cual pues, le dieron unos pesos por ese reloj, y al día siguiente, cuando fue de nuevo a ver ese lugar, estaba completamente mal, estaba en mal estado. ¿Qué decidió hacer? Simplemente saber que ese sitio era un lugar que tenía un hechizo o algún tipo de impregnación paranormal. Meses después, se atrevió a ir de nueva cuenta para ese sitio en una noche para ver lo que había visto. Ya saben cuando uno es curioso. Pero ya varias de las casas que se estaban construyendo ya sabían de casa. La casa que estaba embrujada, ahora por la noche estaba en ruinas. Probablemente tenía vida nocturna o espiritual mientras nadie vivía alrededor. Pero cuando fueron habitadas las casas alrededor, se perdió esa magia o ese fenómeno paranormal. Probablemente hayas escuchado algo similar a esto en algún sitio. Me gustaría que me platiques si tú crees que esto sea posible o no es posible. Si alguna vez has vivido algo paranormal, también me gustaría que me lo platiques. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ustedes. De nuevo, gracias por seguirme en redes sociales. Les invito a que estén pendientes de los videos, de las publicaciones que hacemos en los distintas plataformas que tenemos. Recuerda, estamos como Omar Villasís Oficial, y en TikTok cada noche estamos subiendo un relato nuevo. Espero que les haya gustado y que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.